Chicos, buenas tardes. ¿Logran ver la pantalla? Chicos, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes, Paola, Liz, Luis. Perfecto. Gracias por responder. Ya está, chicos. ¿Qué tal? Espero que estén bien. Espero que estén bien. Espero que ya, bueno, se acerca el fin de ciclo, así que deberíamos estar ya, pues, practicando ya para el final. Y yo sé que tienen trabajos, así que, bueno, ustedes también tienen trabajo de conflicto armado, así que habíamos dicho que esta semana íbamos a empezar la revisión de estos. Pero vale la pena terminar algunos temas que quedaron pendientes. Y es el tema de corte. Algunas pinceladas que vamos a ver y un poco en columnas, que considero que es más sencillo que vigas, eh, desde un punto de vista, ¿no?, en particular. Entonces, lo que están viendo ahorita mismo en su pantalla es el refuerzo de una viga. Bueno, a ver, lo que vamos a ver ahora va a ser ya finiquitar el tema de corte. Les voy a dar un tip que simplemente consideren el mínimo y luego ya vamos a ver cómo se puede revisar. Eh, y vamos a ver un poco el tema del arte de detallar, que básicamente es un poco de algunas exigencias normativas sobre longitudes de anclaje, longitudes de adherencia, empalmes, y eso que hemos más o menos manejado, ¿no? Eso que más o menos se maneja en el diseño. Entonces, ya hemos hablado un poco sobre el tema de vigas y dijimos que hay una zona de los extremos cerca de las columnas que le llamamos la zona de confinamiento. Entonces, en vigas y en columnas, finalmente en cualquier zona con alta sismicidad, como por ejemplo el Perú y sobre todo la costa peruana, necesitamos darle detalle adicional extra a nuestros elementos, no porque requieran dando por resistencia finalmente, sino más bien porque con estos detalles garantizamos que se pueda dar la ductilidad que tanto esperamos. ¿Qué significa ductilidad? Que el acero fluya y que las fallas se den progresivamente de un elemento a otro, pero que no, digamos, ponga en riesgo o no cause el colapso del edificio. Entonces la idea es que la norma te exige o te da lineamientos para que pueda desarrollarse esa rotulación, se dice. Entonces lo que esperamos al último del edificio es que cerca de la unión, cerca de los nudos, se dañen. Y entonces, por este motivo, la norma te plantea ponerle mayor confinamiento. El confinamiento es súper bueno, te da una muy buena utilidad. Y en su momento les he explicado, por ejemplo, la diferencia entre lo que sería el comportamiento de un estribo con una espiral. Y entonces, desde el punto de vista sísmico, pues definitivamente preferiríamos plantear siempre espirales. Pero claro, no siempre es económicamente viable, ¿no?, en los proyectos. Entonces la idea es plantear esos reglamentos mínimos que la norma exige, y ya hemos hablado un poco, ya que está el resumen en este esquema que está en el aula virtual, por si acaso. No es un esquema mío, sino es un esquema que me parece sacado de un libro de uno de los profesores. Eh, pero me pareció interesante porque resume en buena cuenta casi todo lo que hemos visto, ¿no? El primer estribo debe estar a 5 centímetros, es lo que indica el reglamento. Y en esta zona, que sería 2H, H sería todo el peralte de la viga, se plantea un espaciamiento, el menor valor de estos valores, ¿no? El menor valor de estos valores, que sería de cuartos, a ver, si de cuartos, 8 es el diámetro de la barra longitudinal, 2 es el diámetro del estribo, o perdón, 24 veces el diámetro del estribo, y 30 centímetros. Por lo general manda el primero de cuartos o 30 centímetros. Si 30 centímetros por lo general no llega.
Entonces, si sacamos la cuenta, por ejemplo, una viga de 50 centímetros de peralte, entre 4 sería 12 centímetros y medio de espaciamiento. Ya es bastante denso la cantidad de estribos, pero es lo que pide la norma. Si ustedes escuchan en algún momento a alguien en campo, ya sea un ingeniero o un maestro de obra, le dice, no, ingeniero, no pasa nada, está exagerando la norma. Bueno, ustedes hacen su diseño y su diseño tiene que respetarse. Y, y ya me ha pasado que he tratado de explicarles muchas veces a muchas personas, pero algunos insisten. Y entonces, bueno, ya si alguien no quiere escuchar, pues bueno, no me vale la pena perder el tiempo en ese aspecto. Simplemente tenemos que garantizar que la norma se respete. La norma planteó este tipo de reglamentos pensando justamente en que se desarrollen las fallas adecuadamente y lo hizo en base a normas, en base a ensayos, laboratorios, muestras, experimentos. E incluso lo va ajustando a la norma con la experiencia de terremotos que van ocurriendo. Por ese motivo, cada vez que hay un terremoto, le doy un comité que se envía. Le envía el ingeniero, le envía un comité, cada universidad puede enviar un comité. Pues muchos organismos o muchos entes que están relacionados a las normas, pues definitivamente envían un comité. Es más, no solamente del Estado o del propio gobierno peruano, si fuera nuestro caso, sino vienen o van del extranjero. Cuando ocurre un terremoto, por ejemplo en Haití, pues va por lo menos 2 o 3 grupos de ingenieros, profesionales, profesores, investigadores, a revisar qué pasó, justamente con la intención de ir ajustando estas cifras y mejorándolas. Entonces estas son las condiciones que te dice el reglamento. Y si ya alguno empezó a diseñar sus vigas, con corte y todo, ya lo tienen ya terminado, deben haberse dado cuenta que la mayoría del común denominador de vigas, pues, digamos, cumple o, digamos, manda el valor mínimo. El espaciamiento mínimo es lo que manda, ya que por resistencia, pues, necesitaríamos mucha fuerza cortante. Y ciertamente eso ocurre cuando son vigas muy largas o una carga muy importante. Entonces, tenemos en cuenta de que el reglamento finalmente plantea niveles bastante altos de recapacidad indirectamente. Entonces, al final lo que le quiero decir es que en el examen, ¿qué van a hacer? En resumen, ¿yo qué haría en su caso? Planteo el mínimo. O sea, me dicen, oye, diseña la vía por corte, ya, perfecto, la diseño. Le pongo el mínimo. Y si tengo tiempo y bueno, y dispongo de tiempo, estoy tranquilo, pues me mando a verificar ese refuerzo mínimo. Pero si no, ya hubiera ganado por lo menos 1 o 2 puntos en ese diseño. Bueno, aunque arriesgándonos, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo cuando diseño un edificio, una casa? Se me llama, por ejemplo, profesor, ingeniero, yo voy a diseñar una casa de 2 pisos. Ya, vamos a diseñarlo, listo. Le pongo el mínimo. Pero, profesor, ¿no que tiene que diseñarlo? Sí. Pero le pongo el mínimo, planteo toda la estructura principal con el mínimo refuerzo y luego verifico. Donde me falle, pues calculo cuánto debo poner y le pongo el que requiere. Pero ese es un edificio pequeño, típico, convencional, nada peculiar, nada que tenga luces muy grandes. Hablamos de longitudes de 5 metros, 4 metros, 3 metros de luz, ¿no? Si ustedes ven su cuarto, o el departamento, o la casa donde puedan vivir, los espacios entre muros y entre columnas puede ser a lo mucho 3, 4 metros. Si tienen suerte, con 5 metros. Ya si hablamos de 7, 8 metros, pues definitivamente ya es un caso, digamos que ya merita verificar y revisarlo con más calma. Pero en esencia, con esas dimensiones de 3, 4 metros, por lo general, no siempre pasa el mínimo, por lo general. Eso, a ver, no me vayan a confundir lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que un ingeniero tiene que plantear un diseño y tiene la responsabilidad de revisarlo. Si yo planteo el mínimo y no reviso, soy totalmente irresponsable con ese diseño. Eso no es hacer ingeniería, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, una estrategia es plantear, calcular el acero en cada punto y verificar y luego te das cuenta que todo aplica el mínimo. O la otra, plantea todo el mínimo en base a tu experiencia y ya en algunos puntos donde se requiera, donde veas que no es suficiente, le incrementas un poco de acero. Ahí calculas y ahí tomas el tiempo para verificar.
con más calma el resto. Entonces, en esencia, por ejemplo, eso sería lo que yo hago. Y para el examen, les sugiero que hagan eso. Agarran el problema, la viga, la columna, le ponen el mínimo. Por ejemplo, lo que dijimos que en vigas el mínimo era esto, que estamos viendo en la pantalla. Y en columnas ahora se los muestro. Y luego proceden a verificar. Si no le da chance, bueno, no darán el 100% del puntaje, pero ya con haber hecho el mínimo, ya es bastante. ¿Sí? Ya al menos tienen 1 o 2 puntos de 4 o de 5. Entonces, consideren eso, que es importante, porque en el común denominador de estructuras pequeñas, medianas, cumple con el mínimo. Entonces, eso era vigas. Vamos a ver lo que es columnas. ¿Sí? Columnas. En columnas, así como en vigas, también está el tema también de la norma sismorresistente para condiciones de estructuras, pues, de pórticos, y también hay para estructuras convencionales, digamos, más típicas de placas y muros estructurales. Entonces, específicamente en pórticos, ¿qué es lo que nos compete ahora a nosotros? Pues el reglamento te plantea unos límites. Entonces, estos mínimos valores se indican en los artículos 21.6.4. ¿Sí? 21.6.4. Apúntenlo. He sacado el extracto de la norma aquí en la diapositiva para que puedan revisarlo. Pero por favor lean el capítulo 21, que es sumamente necesario, sumamente importante para el tema, digamos, de detalle sísmico, que en nuestro contexto nos toca aplicar en casi todas las estructuras, si no es que todas. Entonces, noten la figura o el esquema. El esquema dice, a la izquierda, finalmente dice, hay una zona otra vez de confinamiento, L sub 0, una zona central y una zona de confinamiento L sub 0. Noten que es muy parecido a lo que es vigas, es como si giráramos la viga a 90 grados. Entonces, esta zona de confinamiento está regido por el 21.6.4.4, y por aquí está la distancia, cuánto vale la longitud L sub 0, y el espaciamiento en dicha zona está en el artículo 21.6.4.2. ¿Sí? 21.6.4.2, o sea, está antes. Entonces, vamos primero por la dimensión. ¿Cuánto es esta zona? ¿Cuánto es la longitud L sub 0? Donde va a ir tanto estribo. Pues se dice, el refuerzo transversal, como se aplica, debe suministrarse en una longitud L sub 0, medido desde la cara del nudo. Entonces, desde la cara de la unión de la viga con la columna, se mide L sub 0. Dice, y a ambos lados de cualquier sección. O sea, finalmente para la parte superior, para la parte inferior, y así para cualquier columna. Dice, donde puede ocurrir la fluencia por fricción como resultado de un desplazamiento lateral inelástico del pórtico. En otras palabras, cuando ocurre un sismo muy importante, por ejemplo. Entonces, la longitud de L sub 0 no debe ser menor que el mayor valor de todos estos. En otras palabras, el máximo de ABC. ¿Sí? El máximo de ABC. ¿Qué es lo que significa eso? Y por favor, apúntenlo. Entonces, el máximo valor de ABC. El A te dice que es la mayor dimensión del elemento, o sea, el mayor tamaño de la columna, ¿sí? En la cara del nudo. O sea, lo que llegue a la columna, si la columna llega con un mayor ensanche, un mayor ancho, o bueno, ese es uniforme, lo que importa es la dimensión en la cara del nudo. Entonces, esa dimensión, por ejemplo, imaginemos que una columna de 50 por 50, pues dice que la mayor dimensión, como son iguales, le pones SL sub 0, 50 centímetros. Luego te dice, 1/6 de la luz libre del elemento. Imaginemos que tenemos 3 metros de altura. Sí, 3 metros de altura de piso típico, que más o menos es razonable, ¿no? Una altura típica 3 metros. Por lo general se usa menos en departamentos. Pero ya digamos que 3 metros. Y entonces dice 1/6 de la luz libre del elemento. 1/6 de la longitud medida entre viga y viga. Si medían 3 metros, pues 1/6 será medio metro. Vamos hasta ahí iguales. Y por último, el 7 dice que sea también medio metro. Ya, de estos, el mayor. ¿Sí? De estos, el mayor. Entonces, hay que agarrar esa distancia mayor, medio metro. Entonces, diremos que en la parte inferior de la columna, en la parte superior,
hay medio metro, para esa columna que estábamos mencionando, de zona de confinamiento. Y en ese medio metro debe ir los estribos, dice espaciados según 21,642. Y aquí está. No olvidemos que siempre en pórticos va el primer estribo a 5 centímetros y te dice el espaciamiento del refuerzo, la separación del refuerzo transversal, o sea, de los estribos, no debe exceder al menor valor. En otras palabras, el mínimo valor entre A y C. ¿Sí? El mínimo. Tengan en cuenta eso. Vamos a ponerlo por acá. A ver si se entiende. El mínimo. Listo. Ya está. Entonces, para este acá es el mínimo. Entonces, el mínimo valor de esas dimensiones para lograr el espaciamiento entre estribos. ¿Qué significa entonces todo esto? Entonces agarramos, por ejemplo, la tercera parte de la dimensión mínima del espaciamiento. Entonces mi viga o mi columna era de 5 centímetros de dimensión, la tercera parte. Entonces hablamos de 15 centímetros y algo. Dice luego 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal. Si uso yo barras de 1 pulgada, 6 veces el diámetro de la barra de 1 pulgada, que más o menos hace también 15 centímetros. Y por último, te dice 100 milímetros. Estos 100 milímetros, en otras palabras son 10 centímetros, dice el menor de estos. Por lo tanto, sería pues 10 centímetros. Y listo, planteas tus 10 centímetros. Entonces yo diría, un estribo a 5, ¿y cuántos estribos a 10 centímetros deben colocar para cumplir con la zona de confinamiento? Si mi zona de confinamiento era medio metro, si este L sub 0 era medio metro, ¿cuánto sería, o cuántos estribos debo colocar? Repito, si el L sub 0 fuese 50 centímetros, ¿cuánto tengo que colocar de espaciamiento, de estribos? ¿Cuántos estribos a 10 centímetros tengo que colocar? Vamos chicos, ¿alguna idea? Vamos, vamos chicos, no está muy difícil eso. Si esta distancia, estoy diciendo, bueno, en todo caso, si tengo una columna de 50 por 50, dijimos entre varias cosas, esta distancia, L sub 0, es 50 centímetros. Listo. 50 centímetros. Pregunta, ¿cuánto sería digamos, si me salió que el espaciamiento era 100 milímetros, 10 centímetros, espaciamiento 10 centímetros, ¿cuántos estribos tengo que colocar para llegar a 50 centímetros? Vamos, 5, ya está. Pero fíjate que le puse un estribo a 5 centímetros. En realidad tengo que alcanzar 45 centímetros. Igual necesito 5 estribos. Entonces yo diré como resultado, para mi estribo, vamos a insertar, por ejemplo yo diré, ya está, un estribo a 5, porque es lo que me indica el reglamento. A ver, ahí está, 1 a 5 centímetros, 5 a 10 centímetros. ¿Está claro? ¿Se entendió, Liz? A ver, ¿qué opina el resto? Ingeniero, una consulta. Restándole me saldría 45 centímetros y coloco el primer estribo a 5 centímetros. ¿Es correcto?
Sí, correcto. Y luego, claro, dividiéndolo entre en espaciado 10 centímetros me salía 4.5 estribos y eso se redondea a 5. Correcto. No puedo ponerle 4. Tengo que cumplir con lo, digamos, con el desplazamiento. O Claro, o sea, tengo sea, que el cumplir por lo espaciamiento, menos con lo que me pida norma, ¿no? claro. O sea, eso quiere decir que el espaciamiento puede ser menor o igual a 10. Correcto. Ok, ingeniero. Gracias. Correcto. Entonces vamos a hacer un ejemplo por acá abajo, mejor. Voy a copiar este diapositivo. A ver, ¿entendieron la idea, chicos? O sea, miren ustedes, sí, por eso le he puesto ahí el mínimo de los tres. Esteban, volaste. Vamos, tienen que Profesor, eso colaborar, lo dijo chicos, y Edgar. comenten, por favor. Lo A que ver, entiendo más o menos es que cuando tienes en este caso, una columna, al poner cada fierro a un cierto espaciamiento, en este caso 5 centímetros, mínimo sería 5 por cada cara, por así decirlo. Es lo que he entendido. sí, en cada extremo. Ujú. En cada Por cada extremo. cara. Ya, a ver, entonces vamos a poner esto. Vamos a suponer que tenemos una columna de 50 centímetros por 50 centímetros. ¿Sí? Vamos a suponer esto aquí, para el ejemplo. Ejemplo con una columna de 50 por 50 vamos a poner. Ya está. Con refuerzo, con barras, vamos a poner aquí. Con barras longitudinales de 1 pulgada. A ver, ya está. Y estribos de media. Ahí está. Ejemplo, vamos aquí, de refuerzo mínimo por corte. Ojo, no digo que esto sea todo el diseño, ¿no? Dijimos en que yo pongo el mínimo y luego verifico la resistencia, ¿no? No vayan a confundir esto, ¿no? Por eso tenemos esto aquí. Entonces tengo mi columna de 50 por 50. Ahí están las dimensiones más o menos de la columna. Vamos a reducir esto un poco para que sea más sencillo de manejar. Ya. Ahí está mi columna. Y entonces, vamos por esto. El reglamento te dice el mínimo valor, ¿no? A ver, ¿yo lo puse por acá? No, no lo puse. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Ya, me dice el mínimo valor de esto vale la separación y el mínimo valor de esto vale la longitud del sub 0. Entonces, lo primero que yo haría sería al revés, ¿no? Para empezar. ¿No? Al revés. Así es la norma, sí, ¿no? La norma te plantea cosas así de cabeza, ¿no? Primero empieza por el final, luego hace otras cosas. Entonces, si yo calculo lo primero, la longitud del sub 0, ¿cuánto sería esa distancia? Pero, ese será igual. Sería igual a el mínimo valor de. Y ahí tenemos tres casos, ¿no? Entonces vamos por cada uno. A ver qué pasó. Okay, ese es el valor. La mayor dimensión de la división de la columna. Entonces, el máximo valor entre el máximo valor de la columna es 50 o la otra dimensión que es 50. Por lo tanto, es 50 centímetros. B. Te dice la sexta parte de la luz. Vamos a plantear que la longitud de columna, de viga a viga, vamos a poner que es así, ¿no?
Ya, a ver, eso no será así. Listo. Esta altura entre piso y piso, vamos a suponer que es 3 metros. Bueno, 3 metros. Voy a ponerlo así. Me sale 0.5. Ya está. Si sube 3 metros, listo. 3 metros de altura entre piso. Si tengo 3 metros, la opción B sería pues la sexta parte, dice, ¿no? Entonces sería L entre 6. Esto sería LN se llamaría, ¿no? Es la longitud libre. Entonces sería 3 metros entre 6, eso nos da 0.5, ¿no? Metros, o sea, 50 centímetros. ¿Entendió? Y la parte C te dice 50 centímetros. Entonces, el L sub 0 será el mínimo valor entre lo que decía, por ejemplo, A, que decía B y lo que decía C. Es lo que dice la norma. O sea, el mínimo valor entre 50 y 50 sería 50 centímetros. ¿Se entendió? No es muy difícil, ¿no? O está complicadísimo. Edgar, ¿cómo vas? Coméntenos, chicos, por favor. Necesito que esté clarísimo porque esta es la única forma de ganar puntos fáciles en el examen, ¿no? ¿Todo claro? Angie, perfecto. A ver, Esteban, Nadine, Paola, Walter. Inge, ahora sí me quedó más claro. Ya, perfecto. Edgar. Ya, ahora sí, perfecto. Ya, esa distancia, 50 centímetros, y lo voy a poner en color resaltado en amarillo, es esa distancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa distancia se cumple tanto para la parte inferior como la parte superior, a menos que tengamos una columna que cambie de dimensiones, ¿no? En la altura, pero es un poco raro. Ya está, tenemos esa información. Ahora, la segunda es que la separación entre estribos se dice debe ser pues el mínimo valor entre A, B, C de estos casos. Entonces hacemos la misma historia. Tomamos en cuenta. Vamos a ver si podemos reducir un poco más para que pueda ingresar. Ya está. Listo. Ahí va. Entonces, si la tercera parte de la dimensión mínima de la columna. Entonces, vamos. La tercera parte de la menor dimensión. Entonces, por ejemplo, yo tomaría el mínimo valor, ¿no? De estos entre 3, ¿no? ¿Correcto? Entonces sería 50 entre 3. ¿Eso nos da cuánto? 15 punto, perdón, 16, ¿no? 16.7, más o menos. Luego te dice 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal. Bueno, 6 veces el diámetro de la barra. Vamos a ponerlo así. Entonces sería 6 veces 6 por la barra de 1 pulgada. 6 por 1 pulgada. Eso equivale a 6 pulgadas, ¿no? 6 pulgadas, ¿no? ¿Correcto? Y eso equivale a pues 6 por 2.54 centímetros. ¿Cuánto da eso? 15 y algo. 15 Me sale 15.24. ¿El anterior cuánto salió? 15.24. Ya, no, y el A también. La 16.7, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Ya está, gracias. Y Sí, luego dice que la C 16.7. Aunque es es 67, perfecto. pero está bien. Ya, listo, no hay problema, ¿no? Ya, el último es 10 centímetros. Entonces, te dice que la separación, ojo, la separación S, te dice, no debe exceder el menor, ¿sí? El menor, ¿sí? El menor de estos. Ah, perdón, aquí en el anterior estaba al revés. Aquí está, ese es el máximo, ¿no? Bueno, como coincidió, pues enhorabuena, pero era el máximo valor, ¿sí? Disculpen esa confusión, chicos. Y aquí es el mínimo valor. El mínimo valor de A, B, C.
El más pequeño de todos estos El sería 10. pues, 10 centímetros, ¿no? Sí. Profesor, una pregunta. ¿Y si yo hubiera puesto, en este caso, no sé, en vez de una pulgada, 3/4 de pulgada? Bueno, pues simplemente lo multiplicas por 3 cuartos, ¿no? O sea, dirías 6 por 3 cuartos. ¿Cuánto es 6 por 3 cuartos? 11.43. Ya está. Entonces igual vale 10 centímetros. Profesor, ¿y si uso de 5 octavos? Pues saca la cuenta con 5 octavos. ¿Cuánto es 5 octavos de pulgada por 6? ¿No? Y eso cambia los centímetros. Me sale Ese sí creo que sale 9,52. menos. No, 53. Ajá. 9,53. Entonces yo pondría 9 centímetros, ¿no? De espaciamiento. Ah, ya, profesor. Profesor, pero tengo que redondear a 5. ¿Pongo 10 o pongo 5? No seas malo. Si le pones 5, te quedas muy corto de espacio. Y es muy denso. Ponle 9, ¿no? Y ya. Lo van a ver un poco raro en obra. Yo diría ponle 10. Pero claro, formalmente sería incumpliendo la norma. ¿Sí? Entonces la norma dice 9.70 y pico. Ah, ya, le pones 9 o menos. Si ya les pones 9.5 ya. Pero tiene que ser menos el espaciamiento, porque fíjense que tú le das menos espaciamiento y tu columna o tu viga resiste más a corte. Entonces eso lo estamos buscando. Entonces el mínimo valor del espaciamiento que salga. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Creo que me ha quedado más claro, ¿no? ¿O no? Ya, entonces, 10 centímetros sería este espaciamiento. Entonces, por ese Profesor, antes que motivo, siga, estoy la poniendo pregunta de mi compañero es, profesor, si me sale 10,56 centímetros, entonces tomo 10 centímetros. Esa es la pregunta. correcto. Ya. Sí. Entonces vamos a poner aquí una nota, ¿no? Vale la pena ponerlo. Profe, y en el otro Se caso del redondea. máximo también sucede lo mismo, redondear al máximo. Pues sí, mejor. Mejor. Si le pones. Es más, la norma no te dice que lo pongas 50 tal cual. Entonces, yo pondría aquí nota. Se puede colocar una mayor longitud. Distancia. Pero nunca menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, profesor, a mí sería medio metro. Y si quiero poner un metro, bueno, ponle un metro, no hay problema. Bueno, si es tu bolsillo, y si tu bolsillo sale y ponerle tanto estribo, pues enhorabuena, ¿no? Eh, claro, hay un tema de balance de economía con el tema de técnico que se necesita, pero si le pones más distancia, pues es mejor para tu columna. Entonces, pues o sea, la norma te dice unos requerimientos mínimos, pero no significa que todo va a ser el mínimo, sino que para algunos es el máximo y para otros es el mínimo, y así se juega un poco la norma, porque queremos condicionar a que la falla se dé de manera adecuada. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo quiero que tenga una mayor longitud de confinamiento, una mayor longitud, perdón, de la zona de confinamiento, ¿no? Porque si le pongo menos, es menos conservador. Entonces, el L sub 0 lo quiero mayor, lo quiero más, pero el espaciamiento ese lo quiero a menos. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo sale 5 estribos a 10 centímetros. ¿Por qué me salió 10 centímetros? Y como quiero llegar a 5 centímetros, retiro 5 estribos. Disculpen, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya chicos, disculpen. Es muy pequeña. Esta nos acompaña en la clase concreta, no imagínense. Está bien, profesor. Claro. ¿Y puede repetir la última parte, profesor, que no se escuchó muy bien, por favor? Sí, que dijimos que ya habíamos calculado la distancia. Y como queremos ahorrar, digamos, al máximo, pero tampoco sacrificar seguridad, pues le ponemos lo que sale. 50 centímetros es la distancia de confinamiento. En esa zona le pongo estribos con una separación S sub 0. Bueno, aquí faltó ponerle el S sub 0. Ahí va. Entonces, ese S sub 0 debe respetarse. Me salió 10 centímetros y por lo tanto yo pondría estribos a 10 centímetros. Pero ¿cuántos estribos le pongo?
pues tengo que poner los suficientes para alcanzar esa distancia de 50. De ahí que sale 5 estribos a 10 centímetros. ¿Está claro? ¿Se entendió la idea? Esteban, Walter, Edgar, Angie, vamos, Renzo, Cristín. Vamos chicos, confirmen por favor. Esto ya es lo último, ¿sí? Y aquí ya no hay más, y aquí ya terminamos el ciclo. Es la última que les voy a empezar a decir y a dar de datos, porque de aquí ya ustedes son solos contra el mundo. Hasta que llegue el curso de edificios, que no sé, creo que ya es selectivo, me parece. Y bueno, luego no va a haber nadie que les explique la norma. Bueno, a menos que lleven otro curso y, bueno, y demás se preparen más, ¿no? Pero, bueno, aprovechen chicos, pregunten por favor. Listo. Entonces todo claro. Ya, genial. Entonces, hasta ahí no acaba, ¿sí? Ya. Yo acabo de dar algo interesante. Me salió profesor 4.11 estribos. Pues le pongo menos, le pongo 4, le pongo 5. Mira, que si somos estrictos con la ley, que la norma es la ley finalmente, va 5 barras, 5 estribos, ¿sí? Porque la norma dice que nunca menos que eso. Entonces 5 va. Pero sale 4.00001. Bueno, si es tan estricto, bueno, igual, va a 5. Claro que yo ya diré, y siendo prácticos y honestos, John, en ese caso, yo diré, pues ponle 4 estribos, ¿sí? Siendo prácticos, sí, yo diría eso, pero claro, yo lo firmo y yo lo voy a sellar y todo con mi responsabilidad, pues si es que yo veo que tengo algunas condiciones que yo ya estoy previendo de que va a ser seguro el edificio. Bueno, digo, oye, ¿y por qué, en qué caso se podría hacer esto? Ah, pues porque le he puesto unas buenas placas a mi edificio, mis placas las he diseñado bastante bien, y entonces para que fallen primero las columnas, antes tienen que fallar primero las placas, y las placas están recontra bien diseñadas, ¿no? E incluso donde diseñan las placas, está muy sobredimensionado porque cumple el mínimo. Entonces, bueno, pues no se va a venir abajo por una milésima de centímetro, ¿no? O una pequeñeza, ¿no? De espaciamiento que le faltaría a los estribos para la zona de confinamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, pero es que yo ya lo sé y yo ya lo firmo conociendo mi estructura en general. ¿Sí? Conociendo toda mi estructura, conociendo todo mi edificio. ¿En qué otro caso más podría asumir algunas cosas que no son tan conservadoras? Y que me pueda dar esa ligereza de aproximar a menos, cuando debiera hacerla más. Pues, por ejemplo, yo sé que he diseñado mi edificio con un efecto sísmico muy importante, y algo totalmente distinto es la realidad, porque tal vez de hecho muy exagerado. Y quizá yo conozco el curso de sismo bastante bien, y digo, bueno, pues lo que yo sé de sismo es que el Z045 que está en la norma, pues no aplica pues para todos los lugares, y yo ya conozco un mapa de peligro sísmico que donde yo estoy diciendo, por ejemplo, tal vez en Cañete, o perdón, o tal vez en Chimbote, o tal vez en Chiclayo, o tal vez en Huaraz, no aplica el Z045, sino es un poquito menos. Pero como le hicieron con 0.45, bueno, estoy diciendo mi estructura bastante conservadora, de forma bastante conservadora, ¿no? Y entonces, por una milésima de tema de espaciamiento de estribo, no va a fallar mi edificio, ¿no? Entonces yo sé que hay algunas cosas que he puesto más seguridad, en otras menos, y como yo conozco todo en mi diseño, me puedo atribuir algunas ligerezas. Entonces no estaría mal, John. Pero eso se hace ya en un nivel, digamos, global, superior, cuando ya tienes primero experiencia y cuando ya conoces tu edificio bien y cómo lo has hecho. Si no te conocemos, bueno, no te corras el riesgo, mándele el mínimo. Si sale a 4.1, mándele 5 estribos y ya. ¿Sí? Y tampoco no es que va a ser el ahorro del mundo quitarle un estribo. O va a ser tampoco va a cambiar efectos negativos o financieramente nuestro proyecto por un estribo más. ¿Sí? Entonces, hay cosas que por las cuales no valdría la pena, digamos, arañarse, ¿no? Pero ahí tienen un sustento de una y otra postura. ¿Sí? Listo. Ya no acabó todavía ahí, ¿no? Porque mi columna tiene 3 metros. Entonces, lo que me dice es que hay una zona central. Y la zona central, bueno, lo que me queda de la zona central, y vamos a plantearlo, lo que me queda de mi zona central, pues de mis 3 metros, me está quedando pues 2 metros, ¿no? La diferencia de todo lo que estamos haciendo, ¿no?
Medio metro arriba, medio metro abajo, y bueno, me queda pues 2 metros internamente, ¿no? Entonces, esta distancia, 2 metros, vamos a ponerle en color negro y más delgado para que no se confunda con lo que hemos estado haciendo. Ya está. En esa zona central dice que se rige con el espaciamiento transversal según el 21,645. Y por acá abajo está. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, cuando no se proporciona el refuerzo transversal de acuerdo a lo anterior, al 21,641, 643, bueno, ahí lo revisan, a lo largo de toda la longitud de la columna, el resto de la longitud de la columna debe contener refuerzo en forma de espiral o estribo. Fíjense, espiral o estribo, cerrado de confinamiento. Con un espaciamiento, y ahí viene lo bueno, ¿no? Un espaciamiento medido de centro a centro que no exceda al menor de 10 veces, ya está, y empezamos con eso, ¿no? Otra vez. ¿Qué dice, no? Claro, aquí son menos condiciones ya. Te dice, vamos a ponerlo por acá arriba para que podamos ver la operación. Te dice, el menor valor de, entonces, el mínimo valor de A, 10 veces el diámetro de las barras longitudinales de la columna, ¿ok? Entonces, 10 veces el diámetro de las barras. Entonces te pongo 10 veces el diámetro de la barra. Hemos dicho que era una barra de 1 pulgada, ¿no? Entonces sería 10 por 1 pulgada, equivale a 10 pulgadas, ¿no? ¿Y eso cuánto equivale en centímetros? 25,4 centímetros, ¿correcto? Listo. Le dice que no exceda al menor de 10 veces el diámetro de las barras longitudinales de las columnas y 25 centímetros. 25 centímetros. Entonces dice que ese espaciamiento, vamos a ponerle S a secas, va a ser el mínimo valor de A y B. Por lo tanto sale 25 centímetros. ¿Entendió? Y esto lo vamos a poner con otro color para que no se confunda. Y entonces iría, ¿no? Bajo esta idea, a ver, se colgó. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer un poco más pequeño esto, para que pueda entrar toda la información. Ahí está. Listo. Esa sería nuestra condición. Esa sería la otra condición. El mínimo de estos. Nuevamente, para que quede más o menos alineado. Ya está. Y por último este. Entonces sería esto de acá, ¿no? Listo. Entonces dice, sería pues 25 centímetros. Entonces al final quedaría, yo lo pondría así, el resto a 25 centímetros. Y listo. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Así quedó, entonces yo diría estribos, ¿no? Estribos. De diámetro de media pulgada. Y un icono de diámetro. ¿Alguien sabe cómo se coloca? Se me ha olvidado. Ahora mismo lo buscamos. Entonces, eso quedaría, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Ahí está. Los estribos de media pulgada de diámetro, 1 a 5, 5 a 10 y el resto a 25. Eso se hace de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Vamos a... Bueno, ya está esto aquí. Entonces sería algo así. Vamos a ver si se puede. Si funciona bien la idea. Entonces, vamos chicos, pregunten por favor. ¿Está claro? No es muy difícil, ¿no?
O sí, a ver, coméntenos, por favor. Tal vez estoy pecando bueno, de confiarme. Vamos, chicos. Todo claro, perfecto. Listo. Entonces, uy, se me quedó otra vez. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo dice? ¿Cómo va el tema del diseño por lo general? En los planos se ve de esta manera, ¿no? Y lo voy a poner ya todo en color rojo. Listo. Así más o menos va, ¿no? ¿Y por qué va de esta manera? Pues porque se plantea pues los estribos de tal forma que sea simétrico. Es lo que se suele hacer. Entonces ahí está. ¿Se entiende la idea? Ya está, entonces ahí está mi diseño. Listo. Profesor, pero ¿y no hicimos más? ¿Dónde está la formulita de corte y esas cosas? Bueno, este se llama la primera etapa. Entonces, si yo, vamos, hablamos del tema de estrategia, pensando en el examen y siendo honestos, pues si yo fuera alumno, y bueno, decido en un momento, y aún sí, insisto en hacerlo en algunas partes, en algunos casos, pues tengo que ver qué me aporta más. ¿Me aporta más ganar unos puntos en 5 o 10 minutos? O tal vez invertir 1 hora y ganar 4. Imagínense, ¿no? 1 hora y ganar 4 puntos y que solamente invierta 5 minutos o 10 minutos y ganar solamente 2 puntos. O punto y medio, ya no importa. Ya 1 punto. Ya, pues, pero imagínense, en 5 minutos comparado a 1 hora, ¿no? El desgaste físico, el desgaste mental, el estrés y todo lo demás en el examen, pues es vital. Entonces, yo plantearía esto. Y diría, bueno, queda pendiente verificar el diseño. Ya está. Y dejo y me voy a otra pregunta. Para exagerando, ¿no? La idea tampoco no es dejar preguntas y mandarse a hacer poco, ¿no? Pero si vemos desde el punto de vista, digamos, de beneficio, de punto, de costo-beneficio, ¿no? De puntos por tiempo, pues yo haría esto. O sea, yo haría esto rapidísimo, plantear mínimo, listo, propongo un diseño. Al menos es el básico. Y luego queda pendiente verificarlo. ¿Entender? ¿Cómo lo verificamos? Por resistencia. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Ya, listo, perfecto. Genial. Entonces ahí está, tómale foto, por favor. Voy a tratar de grabarlo otra vez y me malogró los archivos. No sé por qué. Cuando pongo mucho texto, o hago mucho de esto que estamos haciendo, se me logra eso, los diapositivas. Ya, entonces, eso es lo mínimo. ¿Ya? Es por donde yo empezaría. Pero de todas maneras tengo que plantear el tema de verificar el requerimiento por resistencia. Y entonces ahí viene ese tema, que es el tema de diseño por resistencia. Hay que buscar que nuestra columna no falle por corte primero, sino que primero falle por flexión y luego por corte. Eso es lo que nos indica el reglamento. Entonces, para hacer eso, garantizar ello, tenemos que usar el diagrama de interacción. ¿Qué significa? En el examen, si les viene una pregunta de corte por ese tipo, les van a tener que proporcionar el diagrama de interacción. O el peor de los casos que podría ser, que en una pregunta les digan, el diagrama de interacción, le dan 5 puntos, y en otra pregunta les digan, con el diagrama de interacción que hicieron hace un rato, o en la pregunta anterior, pues verifiquen el corte. Entonces ese sería un problema, ¿no? Porque tendríamos dos problemas que están condicionados. Pero cualquiera de las dos puede ser que ocurra en el examen. Entonces, ¿cómo se diseña por corte, finalmente? Lo que decimos es, hay que calcular un momento probable en los extremos, igual que en vigas. Un momento probable. Este momento probable se considera 1.25 veces el momento nominal de este elemento. ¿Y por qué lo incrementan? Pues por la sobreresistencia del acero. No olvidemos que el acero, dijimos que tiene su capacidad, su esfuerzo de influencia como capacidad,
pero en realidad tiene un nivel mayor de capacidad, un esfuerzo último que más o menos es 25% más que el esfuerzo de fluencia. Entonces ahí sale esta aproximación. Entonces, saldría 1.25 veces el momento nominal. ¿Cómo consigo un momento nominal? ¿Como vigas? Pues no exactamente como vigas, porque estamos en una columna. Y una columna se rige bajo el diagrama de interacción. Y si vemos el diagrama de interacción a la derecha, vamos a notar que de mi diagrama de interacción nominal, la única forma de conseguir el momento nominal es proyectando de mi punto de combinación, lo proyecto horizontalmente y consigo el momento nominal. Algo parecido a como hicimos en la verificación biaxial. Prácticamente idéntico en este aspecto. Lo proyectan horizontalmente, identifican el momento nominal. Para el punto, para la combinación 1, por ejemplo, en la parte superior, y para la misma combinación, ojo, para la misma combinación en la parte inferior. Y con esto, calculamos los momentos nominales, multiplicamos por 1.25, calculamos el momento probable, y luego el cortante por pura estática, si hacemos equilibrio de fuerzas o sumatoria de momentos respecto a un punto, sale que el cortante último debe ser igual a digamos, en la base, en la parte superior y en la parte inferior, porque no hay cargas distribuidas ni puntuales en el medio de la columna. Y el momento cortante que siente la columna sería pues la suma de los momentos probables entre la altura de la columna, entre HN. Con este cortante se verifica que mi columna tenga la cantidad de estribos necesarias, suficientes para poder soportarlo. Entonces, nosotros ya planteamos nuestros espaciamientos. Planteamos cuánto resiste la columna y lo comparamos con esa cortante última. Si es mayor, no cambia nada nuestro diseño, se mantiene. Pero si es mayor el cortante, bueno, hay que proveerle más cantidad de estribos. Lo interesante en columnas también es que el cortante es uniforme. Por lo tanto, la cantidad de estribos que salga, pues tiene que ser uniforme por lo menos. A menos que no se requiera menos del mínimo que indique el reglamento. Entonces, eso es finalmente. Entonces, ahí está un poco la idea, esa es de las diapositivas del curso. Solamente he extraído lo más importante para no llenarnos de mucha información. De esa columna tenemos las combinaciones que están en la parte inferior. De esas combinaciones, por cada combinación hacemos el punto o verificamos el punto en el diagrama de interacción. Y con ello calculamos el momento nominal para cada combinación. Y para cada combinación se hace el proceso. Pero si empezamos a maquinar un poco la cabeza y vemos que, digamos que hay un valor máximo de momento nominal, vamos a notar que no hay forma de que con otro momento u otra combinación dé un mayor resultado. Entonces, en este aspecto, en este caso de columnas, bastará hacer el cálculo para cada una de esas proyecciones, agarrar el máximo valor de momento nominal y usarlo en el cálculo. ¿Qué hacemos algunos otros? Un poco incluso más prácticos, pero también menos, digamos, un poquito sobreconservador. Pues decimos, ahí está la columna, los puntos están por acá abajo seguramente, pero voy a suponer que va a llegar a su máxima capacidad, al punto de la falla balanceada. Ya, pues en ninguna combinación, en ningún caso, en ninguna combinación va a llegar a más de este punto, ¿correcto? Porque las proyecciones van a dar en todo el diagrama de interacción y va a haber a lo mucho un punto que esté justo en la punta del diagrama de interacción. Entonces, de frente agarran el momento flector de la falla balanceada y hacen el cálculo anterior. Ese es más práctico, pero a veces incluso no aplica para el edificio porque es demasiado conservador y los puntos de las combinaciones están quizá por abajo, ¿no? No por debajo. Pero ya, pues peor que eso no va a ocurrir, ¿no? En todo caso, estamos aún siendo conservadores, pero ya demasiado, creo. Bueno, no economizamos mucho, pero también no estamos incumpliendo la norma. Pero sí un poco la idea de ser eficientes, que es también uno de los fines del ingeniero civil. Bueno, del ingeniero en general, ¿no? Ser eficiente, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Hay una verificación adicional, esto no creo que les pregunten, pero en todo caso tienen que saberlo. Hay una condición que indica que debemos garantizar que las columnas sean más fuertes que las vigas. ¿Por qué? Porque no queremos que las vigas fallen primero, perdón, que las columnas fallen, y que porque las columnas fallaron, pues todo el edificio se venga abajo. Queremos que las columnas sean lo último que falle. En ese caso, pues debemos hacer esta verificación en la que la suma de momentos finales de las columnas deben ser mayores, por lo menos a 1.2 veces el momento nominal de las vigas. Si cumplimos con eso o garantizamos eso, vamos bien. Diremos que las cosas son más fuertes. Entonces, una manera de conseguir esto, y de ahí viene la justificación de muchos comentarios sobre el tema, es que tenemos que hacer el tema, que tenemos que garantizar que haya una columna fuerte y una viga débil. En otras palabras, una columna más grande que la viga. Porque si ponemos una columna más grande que la viga, estamos garantizando casi por defecto ya, o por default, esta condición que estamos viendo. La condición 21.1. Sí, 21.1. Pero si planteo columnas iguales y vigas iguales, bueno, lo que va a ayudar a que cambie o a que haga una diferencia distinta es la cantidad de refuerzo. Si tiene más refuerzo mi columna que mi viga y le da una mayor capacidad, puede que lleguemos a esta condición y lo cumplamos. Pero si le pongo menos dimensión a mi columna y más a mi viga, ¿podría ser el caso? Pues yo creo que podría no, más bien, ¿sí? Por lo general, si tenemos una columna más pequeña que una viga, si mi viga tiene, por ejemplo, 30 de ancho por 60 de peralte, y mi columna son de 30 por 30, estaría pues en una condición muy desfavorable y es posible que esto no lleguemos a alcanzar, no lleguemos a superar el 1.2 veces el momento nominal de las vigas. Profesor, entonces, ¿qué hago con eso? Si mi casa fue construida con columnas de 25 por 25, tarrajeadas son de 30 por 30, y mis vigas son de 25 por 50, es mucho mayor. Pues lo que queda es hacer un reforzamiento. O en todo caso, cambiar la configuración estructural. Esta condición aplica para el caso de estructuras de tipo pórticos o duales, tipo 2. Si quieres que no haya esta condición porque la norma considera que es más conservador otro tipo de escenarios, pues la norma te dice que para el caso de que tengas un edificio en base a muros estructurales o dual tipo 1, pues esta condición ya no aplica, ya no tienes por qué verificarla o por qué hacerla o garantizarla. Entonces podríamos decir en otras palabras que hay que reforzar nuestra casa con muros y evitamos verificar esto. Entonces esas son algunas ideas que van a, bueno, que salen de este tipo de análisis, pero repito, esto por lo general no viene. Una vez, me acuerdo hace años, cuando recién entraba a la universidad, pues vi que él impuso esto, pero al final lo terminamos sacando, pues porque creo que muy pocos profesores hemos llegado hasta este punto y bueno, ya no se suele hacer, ¿no? Tanto detalle. Pero ahí lo tienen. Listo. Se acabó. Entonces cerramos, chicos, el tema digamos, de corte. Hay un tema más, y ya es básicamente lectura, que es el último capítulo, el arte de tallar, que está en el aula virtual. Y básicamente es garantizar longitudes de desarrollo, longitudes de adherencia, y lo vamos a dejar tal vez para la otra semana ya para aliviar un poco la carga mental. Por ahora yo creo que ya es suficiente con lo que hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, vamos a ver las dudas. Sí, Walter, sí lo paso, de todas maneras los paso. Por ese lado no tengo ningún Profesor, prácticamente en esta clase fue más que todo revisar la norma y ver cuáles son los criterios que tenemos que cumplir. Sí, sí. Y bueno, de entender que pues valdría solamente con el mínimo puede ser suficiente, ¿no? Claro, profesor, eso es lo que nos daría puntitos con ese pequeño criterio.
Sí, yo lo aplicaría tanto para la columna como para viga. Y así para todo, ¿no? Le ponen el mínimo, corren con el mínimo con todas las preguntas y luego se sientan tranquilos a diseñarlas, ¿no? Es lo que yo haría. Sí, pero Pero, antes bueno, que me olvide, el capítulo 21 era para columnas, el de Vigas era el capítulo, eso sí no recuerdo no, bien. es ambos, ambos. No, es el que el capítulo de corte está en el capítulo 10 sub 11 de la norma. Pero es el corte general, que puede ser para lugares o zonas sin sismo o con sismo. En el caso de el tema sísmico, en el capítulo 21 te dan los requerimientos para todo tipo de elementos, para para columnas, para vigas, para placas, y entre tantos detalles hay una parte que es por corte para estos elementos. Entonces, debiéramos, digamos, no, ahí está revisado, ¿no? Ahí está la indicación de corte para vigas y para columnas, ¿no? Y para muros también hay, incluso para nudos, y es que el nudo también se diseña, lo que hay en el nudo entre la columna y la viga también se diseña, pero eso ya no es parte del curso. Antes lo enseñaba en edificios, pero creo que era el único profesor que enseñaba y luego me dijeron que ya no venía, ya lo íbamos a retirar. Y bueno, al final creo que se retiró y ya no he visto más. Pero incluso los nudos, la unión entre columna y viga se diseña. Ya, por si acaso le acabo de pasar a Cristín el PPT que acabamos de modificar y actualizar. Ya, entonces, listo. Vamos a un descanso y volvemos con las preguntas que tengan. Y ya para cerrar el tema del, digamos, el contenido del curso y dedicarnos a las preguntas. Y ya mañana empezamos con las exposiciones de los trabajos. ¿Está bien? Entonces vamos a un receso, chicos, y volvemos. La expo me refiero, Edgar, ya a la entrega final. Bueno, en sí creo que está la entrega final para la otra semana. Podemos avanzar, pero si no, bueno, hacemos un repaso mañana y ya la otra semana dedicamos a la entrega, ¿no? Ah, claro, son lo mejor, justo nos agarró un poco fríos. Esta semana estamos bien cargados de trabajos de todos los cursos. Sí, 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 me imagino. Bueno, ya si hay algún grupo que quiera adelantar, enhorabuena, ¿no? Pero si no, en todo caso igual, respetamos lo que dice Silabo y bueno, yo estoy apto o dispuesto a resolver todas las dudas que tengan sobre el curso. Ah, y si mañana tenemos alguna pregunta sobre los avances, podremos hacerlo mañana de igual manera. Bueno, sí, claro, hagámoslo ahora, hagámoslo ahora. Vamos a un receso y volvemos con las dudas que tengan, ya sea del trabajo o de los temas del curso para el examen. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear las salas grupales y creo que es mejor bueno, que vayamos a salas grupales y bueno, coordinen por favor una vez en el grupo algunos, algunos detalles del trabajo, mejor. Creo que ese será más provechoso. A ver. Mm, ya, están creadas las salas grupales y bueno, pueden dirigirse a las salas grupales. Entonces, a ver, les sugiero algo. Vamos a salas grupales ahora mismo. Eh, Coordinen con su grupo y si tienen alguna duda, bueno, podemos verlo en la sala grupal para todos, la sala principal, o si tienen una duda muy específica, me llaman a la sala grupal. Entonces, le doy un chance de unos 10-15 minutos para que vayamos coordinando la sala grupal. Y si tienen dudas, me llaman, y si no, yo corto digamos, las salas grupales en unos 15-20 minutos, para que en la sala principal hagamos algunas consultas generales para todos, para que nos sirva para todos. ¿Ya? Entonces vamos a salas grupales a coordinar sobre el trabajo, para la presentación ya. Vamos a una
A ver, Alistair, Anderson, Edgar, Juan, Christine, Liz y Nadine. ¿No tienen grupo? Chicos, vamos. Si tienen problemas con su grupo, coméntenme, por favor.
Chicos, ya para terminar, coméntenme, ¿tienen creo algunas dudas? A ver, sobre las exposiciones, van a ser el otro jueves, el jueves y viernes, y ya no queda más días, creo ya, ¿no? Porque creo que estamos semana 15 ya, la otra semana, así que eh, los 2 días, jueves y viernes, nos tocaría la exposición. ¿Qué otra duda tienen, chicos? La idea de la exposición es que tengan una diapositivas que resuman un poco el procedimiento que han hecho y luego el informe tengan como un respaldo para yo luego revisarlo en todo caso. Las exposiciones pueden ser voluntarias y si no hay voluntarias, pues yo lo elijo de forma aleatoria. Entonces puede ser voluntario. Yo preferiría que sean voluntarios y bueno, con eso también, también lo tomaré también en cuenta. Si expone todo el grupo y si no expone todo el grupo, pues preguntaré a los que no expusieron con mayor incidencia que a los que sí. Entonces, bueno, preferencia que ponga todo el grupo, aunque sea una parte, pero que ponga todo el grupo. Las diapositivas, por si acaso, pueden ser resumidas a lo mucho unas 15 diapositivas con los resultados más importantes, sus diseños finales, el bosquejo del diseño de las vigas, de la columna principal, de la losa, y un poco de algunos temas puntuales intermedios que hayan hecho. Ya sobre el detalle del diseño lo podemos revisar en el informe, pero las diapositivas que sean resumidas, como por ejemplo algo general sobre el proyecto que les ha tocado, sus características y el diseño que han obtenido. Y ya luego yo les preguntaré cosas complementarias, pero lo mucho que sean 20 diapositivas, más que eso no, por favor. El tiempo para la expo yo pienso programar entre 15 minutos y máximo 20. A lo mucho con preguntas, tal vez 25 minutos, exagerando. Pero digamos lo deseable es que sean no más de 15 minutos para dar la chance a todos los grupos de poder exponer. Listo chicos, ¿alguna otra pregunta que tienen? Ya, John, sí, por lo tuyo vemos al final, por favor. Ya está chicos. Listo. Entonces nos vemos el día jueves, chicos, que les vaya súper bien. Cualquier consulta ya saben con la delegada y lo vamos resolviendo. La idea es que les vaya bastante bien en su exposición y también pues al final del curso. Prepárense por favor y procuren no acumular todos los trabajos al final, que es muy complicado manejarlo. Nos vemos chicos, cuídense mucho. Me quedo con John que tiene algunas consultas personales me parece.